Gracias por haberme incorporado en este espacio. Es un gran honor para mí también, porque realmente estoy en el comienzo de este tema, que me parece muy interesante. Salió también de un grupo de trabajo en Alemania en el que estoy incorporado, que se llama Estudios Históricos de Conflicto y Paz, ¿no? O sea, son los historiadores, las historiadoras quienes trabajan en este espacio y me pidieron, ¿no?, trabajar un poco este tema para un compendio que estamos editando. De ahí el título Justicia Transicional, 30 años de un campo de investigación. Si bien tengo experiencia y hace mucho tiempo en trabajos de violencia política y violencia en general, principalmente en Colombia, en la historia de Colombia, y también he establecido una asignatura en Eichstätt que se llama Conflict, Memory and Peace. Si bien esta experiencia tengo, también tenía que buscar nuevamente, consultar mucha bibliografía para esta presentación que, repito, no es completa, no es terminada y estoy muy curioso lo que ustedes me dan como ideas y críticas y sugerencias, lo que podría hacer, ¿no? Pues seguimos. Sí, funciona. Pues mis preguntas de investigación serán: ¿qué se entiende con justicia transicional? Todo el mundo utiliza esta palabra, pero realmente no se ha trabajado tanto en cuanto a una meta reflexión que realmente sería dónde, en cuáles circunstancias y milieus, espacios y lugares se conformó eso que lo que llamamos justicia transicional. ¿Cuáles eran y son los agentes de la justicia transicional? ¿Cómo cambiaron la práctica y la teoría entre comillas, de justicia transicional durante los últimos 30 años? ¿Qué papel juega la disciplina de historia y qué potencial tiene la ciencia de historia para desarrollar la justicia transicional? Esta pregunta creo que también es interesante por ustedes, para ustedes, porque entiendo que aquí reunidos todos son historiadores, historiadoras. Y finalmente también se quiere hacer algo como un balance, dónde estamos, cuál podría ser el futuro de este campo que se llama justicia transicional. Mi enfoque, entonces, es uno que no se usa frecuentemente cuando se habla y se trabaja. Justicia transicional es historia de la ciencia, ¿no? Y he trabajado en otros contextos, por ejemplo, tengo un proyecto sobre viajeros naturalistas a comienzos del siglo XIX, quienes viajaron a América Latina, principalmente al Brasil, y de ahí entré un poco más en este enfoque de historia de la ciencia y, por supuesto, si se abre un campo, se puede trabajar con este enfoque, ¿no? Incluyendo una perspectiva global. Casi todo que hago siempre incluye esta perspectiva de historia global y sin perder de vista la contextualización de lo local, a pesar de que hoy no puedo trabajar con eso porque esto sería un estudio de caso y yo más bien quiero brindar una vista global, pero siempre tenemos que pensarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es
la justicia transicional. Podríamos en un primer intento buscar en la ONU, donde se encuentran, yo creo que centenares, quizás miles de documentos quienes utilizan este término y lo precisan. Por ejemplo, un documento del año 2004 lo dice de esta manera, que es toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala a fin de que los responsables rindan cuentas. Difícil para traducir, en inglés sería ensure accountability, de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Estas definiciones siempre son bien comprimidas y cada palabra hay que entender por la suya y está compuesto, ¿no? Pero lo importante en esto es que se trata de sociedades. Normalmente también se usa el término del Estado como referente y siempre se trata de estados nacionales, ¿no? Normalmente cuando se aplica lo que llamamos justicia transicional, hablamos de estados nacionales, pero a un nivel comparable y a nivel internacional, aplicando los saberes que tenemos, ¿no? Y se afronta el pasado. Eso es importante, el pasado violento. Por eso se habla de abuso. Se han desarrollado instrumentos principalmente jurídicos del derecho internacional. Primero, la obligación del Estado de investigar y procesar a los presuntos autores de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluida la violencia sexual, y de castigar a los culpables, ¿no? Eso sabemos todo. El derecho a conocer la verdad sobre los abusos del pasado y la suerte que han corrido las personas desaparecidas. El derecho de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario a obtener reparación. Y la obligación del Estado de impedir mediante la adopción de distintas medidas que tales atrocidades vuelvan a producirse en el futuro. Estos son los instrumentos que se aplican a nivel local cuando un Estado, una nación, una sociedad empieza un proceso de transición y se quiere afrontar el pasado violento. Pero, ¿cómo ha surgido este campo y qué es entonces, o históricamente, qué ha sido? Porque eso es mi idea de hoy. Quiero mostrar o quiero historizar un poco lo que es justicia transicional. Y como tal, tiene un comienzo. El comienzo pasa en la primera mitad de los años 1990. Ustedes lo saben muy bien, porque son de Chile, una época muy importante en su país, por supuesto, ¿no? Es uno de los países donde se ha experimentado, pero también se ha adoptado y desarrollado el saber de justicia transicional. Entonces aparece en esta primera mitad de los años 90, aparece esta palabra justicia transicional
o Transitional Justice en inglés. ¿Por qué? Importante en esto son primero 3 grandes conferencias internacionales. La primera en el Aspen Institute en Maryland en el año 1988, que tenía el título State Crimes, Punishment or Pardon. Allá se enfocó América Latina y precisamente esta en América Latina de aquel entonces era una gran discusión, ¿no? Si se debería castigar o se debería dar la amnistía a los perpetradores. La segunda conferencia tenía lugar en Salzburg, en Europa, en Austria. Tenía el título Justice in Time of Transition en el año 1992, financiada por Open Society Foundation, George Soros, detrás de esta sociedad. Y el enfoque geográfico allá era Europa Oriental. Y la tercera tuvo lugar en Cape Town, en Sudáfrica, y por supuesto enfocando geográficamente el continente de África. Estas 3 regiones que se enfocaron eran regiones de transición democrática, donde pasaron procesos de lo que se llamó en la ciencia, pero también en la práctica, en política, transición política o transición democrática. Finalmente, tenemos un libro, una publicación de 3 tomos, editada de Neil Critz, Transitional Justice. Allá aparece este título, Transitional Justice, How Emerging Democracy Reckon with Former Regimes. Entonces se quería consagrar esta idea cuando hay transición política hacia la democracia, se requiere afrontar el pasado. Y en estos 3 tomos se publicaron más de 100 ensayos cruciales, que se consideraron cruciales sobre la temática, y uno de los prefacios era de Nelson Mandela, de uno de los países importantes en esta discusión, y pues también Nelson Mandela como una persona que cargaba capital simbólico, ¿no? Y dio este capital, prestó este capital simbólico a los que se consideraron como los fundadores de este nuevo campo. Y podría decir que estas conferencias y estos 3 tomos fueron después fueron constitutivos como mito fundacional de la justicia transicional, ¿no? Cuando preguntamos qué es, hay autores como Paige Arthur o Anne Krüger quienes consideran justicia transicional como un concepto en el sentido de COSELEC o de Conceptual History, o sea, algo que se puede determinar muy claramente, que tiene un contexto y ante todo un método con el que se trabaja. Yo lo dudo que es así, yo lo veo más bien mucho más amplio. Pero donde yo consiento es con Guillaume Morales, un francés quien subraya la función táctica de la palabra justicia transicional. Él dice que es un label
para conseguir visibilidad de una cosa heterogénea en el mercado académico y político, ¿no? Subrayando esta idea táctica, ¿no? Se necesita una palabra, como una sombría, y detrás de esta palabra se reúnen diferentes intentos, personajes y políticas. Es más convincente considerar justicia transicional como campo, en el sentido de Bourdieu, incluyendo actores que se posicionan, se defienden y se desarrollan. A mí me gusta más esta idea de campo, es algo más dinámico, y con esto también se puede explicar cómo se desarrolla este campo, cómo se convierte, cómo se cambia a lo largo de los años, también cómo expande en los diferentes países del mundo. Este campo está relativamente abierto, se desarrolla, entonces es algo dinámico, ¿no? Y otro aspecto es interdisciplinario, desde el comienzo interdisciplinario. Al comienzo voy a volver a este pensamiento. Al principio eran principalmente las disciplinas de las leyes jurídicas, derecho internacional y derecho humano, y también ciencias políticas, ¿no? Esto significa que desde el comienzo no hubo un solo método. Además, tiene, ya lo hemos mencionado, una dimensión práctica y otra académica. O sea, si bien se podría decir, la ciencia también siempre está acompañando, mentorando tal vez los procesos de cómo afrontar el pasado, también siempre existe una dimensión práctica, ¿no? No solamente es ciencia, es como ciencia aplicada, ¿no? Uno de los autores quien ha trabajado con la idea de campo, lo ha tratado de conceptualizar, es Marcos Zunino, un argentino, y él ha trabajado este campo con un análisis de espacio, de discursos, pero sin excluir a los agentes. Me parece bastante pertinente este estudio. Cabe señalar también que se consideraba, un momento. Sí, cabe señalar que se consideraron, los agentes en este campo se consideraron en un contexto particular del fin de la Guerra Fría. Se consideraron como personajes en un momento histórico en el que se abrió un window of opportunities, ¿no? Y eso era lo que ellos pensaron que debería ser la democratización en todo el mundo. El texto clave y emblemático en esto para los seguidores de esta idea era Francis Fukuyama, sobre el fin de la historia, publicado en 1989. Entonces, de ahí se empezó a construir también esta idea, esta narrativa
correspondiente bastante optimista, porque siempre se pensó que este camino es viable y es viable para todos y todos tienen que seguir este camino. O sea, donde hay voluntad es posible, más o menos así. Y esta idea vino del occidente, principalmente desde Estados Unidos o digamos del West, y se debería divulgar con un pensamiento de universalismo, ¿no? Que lo correcto a nivel universal debería ser correcto para todo el mundo. Esto era la idea detrás de eso. Pues, ¿por qué este nuevo campo comenzó con ciencias políticas y derecho internacional? Yo creo que mucho tenía que ver con lo que ya había empezado antes, los estudios de transición. A propósito, en Chile también hubo varios quienes trabajaron en este campo, comparando unos casos con otros y en búsqueda, como siempre hacen los de ciencias políticas, best practice, ¿no? Casos de best practice. Los nombres conocen ustedes todos, como Samuel Huntington, Philip Schmitter, Guillermo O'Donnell y otros también. Entonces, Dustin Sharp dijo que la justicia transicional era como un componente o un menor de esos grandes estudios de transición democrática, Handmaiden of Paradigmatic Transition. Y él exigió en este ensayo de 2015 que estos estudios de transición se deberían emancipar de esta dependencia de los estudios de transición. Finalmente, cabe señalar que la lengua franca para llevar a cabo el debate y el discurso de justicia-transición era inglés. Paulatinamente hubo debate en los países como Chile o Colombia o Argentina, también también en las revistas, pero a nivel internacional el debate era principalmente en inglés, ¿no? Lo que se consiguió paulatinamente era una sistematización de la terminología, de los pensamientos, de los enfoques de análisis y tal vez también un poco de los instrumentos con los que se trabajaba, una estandarización, una generalización también. Pero, allá llega mi pero, eso dice, por ejemplo, Stefan Scholzke. Yo diría que no es un proceso unidireccional porque paulatinamente se desarrollaron los enfoques locales en Chile, en Argentina. Hoy en día podemos observarlo mejor en Colombia, creo yo, con unos experimentos y experiencias que se hacen muy interesantes y novedosos e incluso innovadores, ¿no? Si queremos mirar cómo se desarrolló este, este campo, podríamos, lo que siempre hacemos en historia y no me gusta mucho, pero ayuda quizás un poco para entender mejor, podemos trabajar con fases. A propósito
la historiografía de la justicia transicional, casi toda, ha sido escrita por exponentes de ciencias políticas o de las leyes. No son historiadores quienes han trabajado eso, ¿no? Por ejemplo, Ruti Teitel, una argentina, quien enseña todavía en la New York Law School Derecho Internacional, una de las pocas mujeres al comienzo. Hoy en día son muchas, ¿no? Más de la mitad, creo yo, pero al comienzo casi no hubo mujeres en este campo. Bueno, ella dice hasta un poco más de 2000, se puede dividir o diferenciar tres fases. La primera serían los procesos de Nuremberg en el 1945 hasta el comienzo de la Guerra Fría. Allá hubo una interrupción por muchos años, pero no se olvidó lo que se adquirió en estos procesos de Nuremberg, que era la internacionalización del derecho, incluyendo la expropiación, diría, de cortes locales, la penalización de los perpetradores y accountability, rendir cuentas. La segunda fase empieza con el fin de la Guerra Fría, cuando pasa lo que Huntington dijo, the third wave, la tercera ola de la democratización hasta más o menos 2000. Allá se usó el enfoque de los derechos humanos y de los derechos civiles, y lo que era nuevo en esta fase, y allá entra América Latina con un aporte muy importante que hoy en día se adopta y se aplica en todo el mundo, la búsqueda de verdad, ¿no? A través de las comisiones de la verdad. La última todavía está trabajando en Colombia y estamos esperando los resultados de esta comisión de la verdad. Entonces, en esta fase realmente observamos que hubo casi una prioridad en la búsqueda de la verdad, quizás también porque era la más fácil. Todos sabemos cuando pasan esos procesos de transición, las constelaciones de poder son más o menos las mismas que antes, entonces es muy difícil penalizar a los perpetradores y a los responsables, ¿no? Esto tal vez podría pasar con ayuda internacional. Entonces, lo que resulta de estas comisiones de la verdad es, conforme con Lina Schneider, una narración consensual. No es precisamente lo que nosotros, los historiadores, las historiadoras, pensaríamos cómo se debería trabajar cuando uno trabaja el pasado. Y es curioso, muy pocos historiadoras, historiadores se habían incluido en estas comisiones para la verdad. Esto realmente es algo que valdría investigar un poco más. ¿Qué había pasado allá? ¿Por qué no se hizo? La tercera fase, entonces, comenzaría con el nuevo milenio. Allá prevaleció la implementación de la justicia retributiva a través de cortes internacionales, cortes normalmente con sede en La Haya, por ejemplo, para la ex Yugoslavia, o para algunos países en África. Se instaló una corte, o se instalaron cortes, ¿no?
se pensaba que esto era el comienzo de realmente un perseguir sistemático de los perpetradores. Hoy en día sabemos que eso tampoco ha funcionado a nivel universal, ¿no? Uno de los problemas, conforme con Mikkel Jarle Christensen, es que también existen fronteras, límites disciplinarias y culturas de socialización entre las disciplinas y, por ejemplo, entre los grupos quienes trabajan la verdad y los grupos quienes trabajan, los profesionales quienes trabajan la ley, trabajan en cortes, no se entienden muy bien, no usan el mismo lenguaje, por ejemplo, pero tampoco las mismas prácticas y eso lo hace difícil. Si bien, podemos concluir, si bien participan diferentes disciplinas, la colaboración podría mejorar, ¿no? Y siempre cuando se trata de juzgar, la última palabra tienen los jueces, ¿no? Yo diría que a partir más o menos de 2010 observamos el comienzo de una nueva fase que se podría caracterizar por la acomodación del campo, se abre a más disciplinas, por ejemplo, la antropología o las ciencias sociales, quienes también están presentes en este campo y principalmente trabajan todo lo que tiene que ver con pasado y memoria colectiva y hasta los monumentos que se erigen, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, lo que hasta el momento he hablado se trata del campo aplicado. Al comienzo he dicho que este campo también tiene un componente académico y eso también es interesante cómo se desarrolló este campo académico de justicia transicional, ¿no? Se estableció, y por eso es interesante, entre el gran campo de los estudios de desarrollo y el otro gran campo de estudios de conflicto y paz. Estos dos campos ya existían. Viene un tercero que se llama justicia transicional. Y es interesante que no se quedó, justicia transicional no se quedó, por ejemplo, en este campo de conflicto y paz, ¿no? Realmente es un logro de los estadistas, las estadistas de esta disciplina que lo lograron, ¿no? Comenzando con perspectivas disciplinarias. Bueno, sí. Así que podemos decir que podemos observar una institucionalización de este campo a través de cátedras que tienen la denominación de justicia transicional, a través de institutos que se fundan, a través de más congresos que llevaron a cabo, a través de paneles en congresos internacionales, por ejemplo, en LASA, principalmente en LASA, si se trata de América Latina, a través de talleres
a través de summer schools y incluso se inauguraron masters, no solamente en el mundo angloamericano, sino también en los países de transición. No sé si en Chile eso también existe, pero yo sé que en otros países, por ejemplo, en Sudáfrica, existe una, o en Ginebra también hay un Master Transitional Justice. Un milestone sería seguramente la fundación del International Center for Transitional Justice en Nueva York, fundado en el año 2001. Participaron en la fundación unos de los agentes más importantes de este campo, que realmente se juntaron y dijeron que quieren fundar este centro. Si van a la página web, miran las actividades. Lo interesante es que se promueven actividades prácticas, pero también se promueve investigación, ¿no? Ambos campos están practicados allá. Otro alcance era la fundación del International Journal for Transitional Justice en Oxford University en el año 2007. Estas últimas dos instituciones sirven como un filtro a nivel internacional de lo que se entiende y lo que se hace cuando se habla y se trabaja justicia transicional, ¿no? Es importante, es interesante ver quiénes trabajan allá, quiénes están en el consejo editorial, por ejemplo, de esta revista, etcétera, ¿no? Cómo funciona este campo. Ahora bien, lo último que quería hablar con ustedes es ahora qué hacemos con la historia, ¿no? A mi modo de entender, cuando algo es el pasado, entonces somos los expertos, pero fuimos excluidos o nos excluimos. Yo creo que también es parte de la culpa es nuestra, ¿no? Que no fuimos incluidos perfectamente en el desarrollo de este campo. Yo creo que hace más o menos la última década, el interés de los historiadores era poco, de las historiadoras era poco. Esto ha cambiado totalmente y viceversa, ¿no? De las otras disciplinas. Ahora comprenden que entre más lejos estamos de lo que ha pasado, más necesitamos el saber, el know-how de los historiadores, de las historiadoras, ¿no? En cuanto a nuestra comunidad epistémica, cabe decir que muchos de nosotros no quieren trabajar pasado reciente, son muy pocos. El grupo está creciendo, pero normalmente son pocos. Y yo hablo con mis colegas, me dicen, pero bueno, cuando trabajas esas cosas, eso no es historia, ¿no? Estas discusiones creo que conocemos todos, quienes están presentes. Aquí queremos trabajar procesos, pero procesos que ya están terminados. Allá es un poco el problema metodológico que también tiene que ver con las fuentes disponibles. Que queremos trabajar con lo que es realmente podría ser disponible, ¿no? O sea, también es un problema metodológico. Pues en muchos países existe
historia reciente en Alemania es bien institucionalizada. Eso se debe a nuestro pasado violento y de ahí la justificación, pero por ejemplo, en muchos países de América Latina me di cuenta que esto no era tan fácil, ¿no? Presentarse en el espacio público y defender que uno es historiador y trabaja historia reciente o muy reciente. En Alemania empezaron principalmente con los procesos de Nuremberg, por ejemplo, Annette Weinke o Guillaume Morales y otros tantos más, y aportaron realmente a lo que ya se sabía resultados muy interesantes, innovadores, con enfoques culturales y culturalistas. Por ejemplo, trabajaron también en comisiones, por ejemplo, me quedo en Alemania, por ejemplo, en cuanto a una comisión que trabajó entre Alemania y Polonia, otra quien trabajó el Auswärtiges Amt, el Ministerio de Exterior, etc. Allá se buscó el saber de los historiadores, ¿no? Pero, otra vez, poca participación en comisiones de la verdad, pero al menos en Alemania esto se logró en la comisión Gauck, Joachim Gauck, quien trabajó el Stasi, el servicio de observación secreto de Alemania del Este, ¿no? Esto sería historia reciente y allá sí, desde un comienzo, los historiadores, las historiadoras estaban incluidas. Y los historiadores tendrían métodos para aportar, que sería la historia oral, que con una gran discusión acerca de lo que se puede y lo que no se puede, ¿no? Y tiene más potencialidad, como he dicho en este título. En Alemania desarrollamos en las últimas décadas esto que hablamos, denominamos Geschichtskultur, no sé cómo traducirlo, suena raro, cultura de historia, pues es historia de los museos, de los memoriales, principalmente también de los campos de concentración. Allá se requiere el saber de la historia para presentarlo con un intento, una intención didáctica y pedagógica, ¿no? Y a nivel internacional se debate el tema de la public history. Estoy seguro que eso también es un gran tema mientras tanto en Chile. Entonces, nos hemos acercado a la dimensión aplicada y podemos aportar algo, ¿no? Desde nuestro campo. Y en Alemania, hoy en día, este tipo de trabajar historia es cada vez más una justificación de ser historiador y ofrecer asignaturas para futuros historiadores, historiadoras, ¿no? En lo que también tenemos saber agregado en comparación con otras disciplinas es el giro praxeológico. Y a nosotros nos gusta en las últimas 10, hasta 20 años trabajar con enfoques praxeológicos. Nos gusta trabajar procesos, pero de hecho, procesos. Una de las críticas cuando miramos los estudios de las ciencias políticas en cuanto
a transiciones vemos que hay un comienzo y un final y no mucho más. Y luego se comparan los resultados y luego se comparan los resultados a nivel internacional. Así no trabajamos nosotros, ¿no? Nosotros vemos los procesos como algo abierto y queremos saber qué actores, qué discursos, qué contextos interfieren y cómo se construye el desarrollo y el cambio, y luego podemos comparar con lo antes y lo después, ¿no? Y también la vieja historia del derecho se ha convertido, hay aportes muy interesantes e innovadores en el campo de la historia. Allá también podemos insertarnos. Reitero el estudio de Guillaume Morales. Él ha trabajado los procesos de Nuremberg y ha mostrado que los 4 jueces principales de los aliados provenían de escuelas, formaciones profesionales, pero culturas también de derecho diferentes. Y luego ha estudiado cómo interfieren en la construcción de lo que finalmente eran las conclusiones de Nuremberg a partir de 1945. Y hemos presenciado este memory boom, la bonanza de la memoria, en Chile también. Estoy muy consciente de eso. Y allá la historia se insertó, un campo interdisciplinario, y allá también tenemos mucho que aportar. Finalmente, mi último punto, la historia global. Todo que tiene que ver con justicia transicional tiene un componente internacional, transnacional o hasta global, y allá la historia ha trabajado muchísimo durante los últimos 30 años, diría yo. Bueno, con esto quería concluir, terminar. Yo sé que no son conclusiones de hecho, pero para mí también es un campo abierto y estoy muy curioso en cuanto a las preguntas que tienen y las críticas y los aportes.